vos? Bueno, a mí me marcó 154, mirá. Prácticamente igual. Prácticamente igual. Entonces, ahí ya sabemos que... ¡Vamos, los pibes! Anda. Entonces, después lo que puedo hacer es medir voltaje alterno. ¿Cómo mido voltaje alterno? Le pongo los cables así, vengo al captor y lo excito con alguna pieza de, vamos a voltaje. Bueno, acá la medición de voltaje alterno solo tengo 200, pero en algunos testes tenemos 20, tenemos 2, entonces el pico va a ser... Yo lo que hago es hacerlo... No me va a tomar nunca la medición. Bueno. Fíjense que a medida que yo... Claro, pero la medición es tiene tan pocos menos centesimales que no me lo lee. Pero en general, si yo veo que tiene 150 ohms de resistencia, ¿sí? Y fíjense esto. Esto cuando yo le hago una excitación aumenta la resistencia. ¿Ven? Este captor está funcionando perfectamente. Y después ya descarto. Ya sé que la otro cable que me queda es bobina de baja. La bobina de baja, si yo la tengo puesta en una moto, la pateo de la moto me va a dar una señal en alterna. Puede tirar 30 volts de alterna, 40 volts de alterna, 60 volts. Y puedo agarrar este cable así, ¿sí? Este cable así, y lo apoyo en el chasis y va a saltar una chispa. Esta bobina está funcionando. Entonces ya descartamos. En este caso tenemos... Acá tenemos el captor, ¿sí? Que tiene dos cables. Puede tener uno solo. Si tiene un solo cable, el captor ya está masa. Hace masa con el chasis o con el bloque motor, ¿sí? En este caso tiene su propia masa porque tiene verde y blanco y azul con blanco, ¿sí? Y acá en el medio gira el volante magnético, ¿sí? Que genera una carga, lleva para allá electrones y los trae. Va y viene. Entonces, genera carga, alterna y la envía a lo que nosotros conocemos como el rectificador de voltaje. Rectificador o regulador, ¿sí? Que esto es un puente de diodos. No, este es el relay armado. El regulador de voltaje está justo acá. Esto es. Este es. Que lo que hace el regulador de voltaje, esto tiene un puente de diodos, ¿sí? Lo que hace este regulador de voltaje es tomar la corriente alterna, pasarla por los diodos y sacarle una fase. Recordemos que la corriente alterna es esto. Lo que hace el diodo es rectificar una sola fase. Entonces lo que te hace es esto. Y te deja solamente la fase positiva. Y de ahí para afuera. Entonces después de este paso ya es corriente continua. Y de ahí a la batería. No. Esto es. Un capacitor. No, esto. Eso es un capacitor. Ese es un capacitor. Estas motos así de fábrica vienen con este capacitor afuera que se puede reemplazar. ¿Sí? El capacitor es algo que se va cargando y luego se dispara en un momento o se descarga en algún momento. Generalmente cuando lo vas a comprar de nuevo vienen con el capacitor integrado adentro. Por eso cuando se queda un regulador de voltaje nosotros no hay nada más para hacer. Cambiarlo, tirarlo, comprarte uno nuevo y listo. Lo que estaba explicando acá, bien ahí, la verdad, los felicito a los pibes, ahí en IBR. Bueno, el triángulo de abajo es el de la ley de Ohm, ¿no? Bien, ahora vamos. El de arriba es de la ley de Watt, es lo mismo, es lo mismo. Pero ahora vamos a hablar un poquito de magnitudes eléctricas, ¿sí? Como ya les dije, tenemos voltaje alterno, ¿sí? Acá se produce voltaje alterno para carga de baterías y luces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bobinas y una para encendido. En este caso, el encendido tiene un cable aparte, ¿sí? Que esto va al CDI. Y ahí empezamos hacia dónde va cada cable, ¿sí? Vamos a ver si puedo... Vamos a poner acá... Esto es un CDI. En el CDI vamos a tener 4 cables fundamentales. Uno que es masa. Otro que es alimentación. En este caso es esta bobina, ¿sí? Después vamos a tener señal de captor, ¿sí? Captor. Y después vamos a tener una salida. La salida va a ir a la bobina de alta, que es esto. La bobina es lo que se encarga de darle chispa a la bujía, ¿sí? Básicamente el recorrido que hace el CDI es... El volante magnético tiene una cinta. Vamos a hacer más grande esto.
está medio descentrado el volante. Ahí está. A llegar a rectificar. Sí, a tornear. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo para que se entienda. Esto es solidario al giro del motor. Acá se está generando corriente o voltaje alterno. Gira el motor, genera un pulso de corriente por estas bobinas y lo envía al regulador o rectificador de voltaje. Y después a la batería. Pero ya todavía no llegamos a eso. Quiero explicarles esto del encendido. Esta cinta tiene un largo, un grosor y un ancho, ¿sí? Y es interpretada por el captor, que es un electroimán, ¿sí? Un electroimán, que cuando la lee, empieza a leer desde este punto hasta este punto y le avisa al CDI, que es un encendido por descarga de capacitor, ¿sí? Esto se va cargando con voltaje, en este caso voltaje que también le genera la bobina de baja en esta moto, ¿sí? Va almacenando y de repente cuando el captor interpreta que faltan X cantidad de milímetros o de grados para el PMS, esto hace ignición por descarga, va a la bobina de baja, la bobina de alta, bobina alta, y acá la bujía. Y ahí se produce la chispa. El circuito tiene una señal con carga positiva o carga de voltaje alterno, porque eso de positivo y negativo, en este caso no tenemos un negativo, pero tenemos una bobina que nos entrega pulso positivo y negativo. Va hacia el CDI ya está masa, tiene alimentación del captor, o sea, interpretación de lo que la cinta le hace, y después obviamente tiene, este cable me quedó medio ahí, a ver, para que se entienda, este cable debería ser así, sí, que es la bobina de baja, y este es el cable de duro. ¿Sí? El CDI va a tener 4 cables entonces. ¿Sí? Masa, que también puede ser un cable, ¿sí? Masa, señal de captor y señal de bobina baja. ¿Sí? Si esto fuese un TCI, en vez de tener una alimentación de la bobina de baja, va a tener una línea que viene alimentada desde batería. Entonces esta línea de alimentación va a ser de voltaje continuo. Yo pongo la moto en contacto, se energiza el transistor. ¿Sí? En un punto determinado se hace el salto de chispa. Pero lo mismo, a través de una cinta captora y una cinta de interpretación del voltaje. Yo acá lo que traté de dilucidar un poquito lo desprolijo, pero en general, es que en la moto tenemos los dos sistemas, voltaje alterno y voltaje continuo. ¿Y qué nos interesa a nosotros de estos términos? Estas 4 cosas. ¿Sí? El voltaje es la tensión con la cual un componente funciona. Pueden ser 12, pueden ser 14, pueden ser 24, 18, pero es una tensión que lleva, o puede ser, en el caso de que sea alterna, las fases de alterna pueden llegar a tirar 100, 130 de voltaje alterno, voltios. Obviamente voltios, continuo y alterno, ¿sí? La intensidad es la fuerza que se mide en amperes, ¿sí? La fuerza que tiene que hacer para ir de un lado a otro, o la fuerza con la que va de un lado a otro. Esa es la cantidad de electrones, ¿no? Sí, uno debería interpretarlo. Si lo pasamos a algo, a un circuito hidráulico, deberíamos hablar de cantidad de agua, la fuerza del agua, el tamaño del conductor y cuántos litros puede transportar esa cañería en una determinada cantidad de tiempo. Después tenemos consumo, que es cuántos litros de agua consume lo que estamos conectando, una bomba, pero hay que traducirlo a lo hidráulico porque es lo más fácil de entender, como un cauce de un río, ¿sí? La fuerza del río es cuánto se lleva ese río consigo, si se lleva a una casa, un edificio, si es una luz, ¿sí? El voltaje, digamos, es la cantidad de agua, ¿sí? La resistencia son las piedras o las rocas o las compuertas que hay en el medio del río, y la potencia es, bueno, ese río cuánto puede generar de potencia. Si no solo le ponemos una hélice, generaríamos un montón de potencia por la cantidad de watts que tiene. Entonces, si lo traducimos al hidráulico, esto es lo más fácil de entenderlo de esa manera. Si no, es tensión, fuerza, oposición y potencia.